Mis amados, como siempre, Lilia Mercedes Guevara Hidalgo, desde Antofagasta, Chile, les da la más cordial bienvenida a este su canal. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y hasta cierto punto inédito, porque modestia aparte, nunca lo he escuchado de otros predicadores, no sé si estaré equivocada, ustedes me dirán. Y pues este tema que voy a tratar en esta tarde lo hallo muy importante, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, que ya se vislumbra como los últimos días en que todos estamos esperando al Señor Jesucristo. Algunos recordarán que en uno de mis últimos videos yo hablé de este tema que les voy a nombrar en esta tarde, cuyo título fue Yo ya sé quién es Caín, yo ya sé quién es el hijo de perdición. Entonces, mis amados, trataré de sustentarles este tema de la mejor manera posible. Para esto les ruego que me acompañen en la lectura de varios versículos bíblicos, como por ejemplo vamos a leer 2 de Tesalonicenses del 2 hasta el 12. Voy a hacer énfasis acerca de el versículo 2:7 del mismo capítulo de Tesalonicense, que va a hablar acerca del misterio de la iniquidad, y también voy a hacer énfasis en 1 de Timoteo 3:16, que dice que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Vamos también a leer Mateo, vamos a leer Génesis por 3 ocasiones, y pues vamos a sacar nuestros apuntes y vamos como a tratar con ayuda del Espíritu Santo de dilucidar bien este asunto que, modestia aparte, mis amados, es inédito, porque yo lo he traído a vuestro conocimiento a causa de unas visiones que yo tuve, y que antes de estas visiones yo estaba indagando en mi corazón, preguntándole al Espíritu Santo cuál era ese anticristo, ese hombre de pecado, ese hombre de perdición, ese hombre de gris de que están hablando todos los predicadores y el mundo entero. Pero no encontraba yo respuesta hasta que en una tarde, ya les conté en uno de mis últimos videos, que tuve una visión estando en mi cama. Y pues de ahí en adelante, después de ese video, se me ha ido discerniendo más la conciencia en mi mente acerca de este peliagudo tema, de este misterio, como ya ahorita vamos a ver cuando sustente, amados hermanos, cuando sustente el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Un tema que hasta cierto punto lo voy a llevar o lo voy a sustentar en esta tarde con mucho temor, con mucho temblor, pero quiero, antes de sustentarlo, dejarles claro o dejarles de manifiesto que de ninguna manera las palabras que voy a llevar a cabo en esta tarde son, o mejor dicho, pueda yo decir que Dios o el Espíritu Santo me lo ha hablado directamente con voz audible. Porque yo estoy muy consciente, también ustedes, que Dios ha hablado de muchas maneras. En los tiempos antiguos hablaba por medio, cara a cara con Moisés, habló por medio de los profetas. Pero para nuestros tiempos, esta generación tan preciosa que andamos por la fe, está bien clarito, manifestado en Hebreos, que en estos postreros tiempos nos iba a hablar por el Hijo. Y al Hijo lo tenemos en nuestro corazón como el espíritu de adopción, el cual clamaba Padre. Entonces Él nos habla con gemidos indecibles a nuestro corazón, sin una voz audible. Yo respeto mucho las opiniones de muchas personas, si dicen ellos que escuchan una voz, que ven cara a cara, que Dios baja y habla con ellos. Bueno, es la palabra de ellos contra la de las Escrituras. Yo no puedo decir esas cosas, simplemente el Señor, no sé si el Señor o acaloramiento por fiebre, por el coronavirus, qué sé yo, he tenido varias visiones. No he podido llevarles este tema más antes, con una antelación, porque resulta que estoy trabajando
porque tenemos problemas económicos en la casa, entonces yo también estoy ayudando para el sustento de la casa. Y pues ya a veces llego muy cansada y no quiero pues llevarles a ustedes cosas con cansancio de la mente y del corazón, sino que hoy día tuve día libre. Y ya hace una semana yo quería yo exponer este tema, porque si en mi primer discurso que tuve acerca de este tema tuve una visión en que vi yo a Caín, dije yo que le vi sus ojos verdes y su cara de los labios para arriba, de la boca para arriba. Hace unos días lo vi otra vez en visión, pero ya lo vi todo oscuro, nomás el rostro que se vislumbraba en tinieblas, en penumbra, y desapareció. ¿Ya? Entonces este tema me está quemando el alma, como cuando los hermanos que iban caminando por el camino de Maús decían que les ardía el corazón. Me arde el corazón, amados hermanos, no sé si por el temor de decir estas cosas que les voy a comunicar ahorita, que de ninguna manera también son de mi interpretación privada, porque voy a sustentarlo con base a las escrituras. Pero sin embargo yo siempre tengo un temor y un temblor de que yo falle, de que yo aumente o yo quite. Por este motivo yo les ruego que tomen en consideración a mis palabras y que no me crean a mí. No crean lo que esta servidora les manifiesta, puede ser producto de fiebre, de locura, de vanidad, de prepotencia. No crean a mis palabras, sino que escudriñen las escrituras, mis amados. ¿Ah? Entonces yo voy a traerles a conocimiento todo esto que voy a decir en esta tarde. No es que sea también de mi interpretación privada, porque el Señor ha dicho bien claro que Él nos ha dado las arras del Espíritu para entender las cosas que Él ha escrito en su palabra, para entender lo verdadero y para conocer a los verdaderos. Entonces, pues yo voy a tratar de sustentar este tema, que todavía no tengo claro el título, pero se va a referir a Caín, el hijo de la serpiente, que no ha muerto, sino que vive, y este va a ser el anticristo que pronto se mostrará al mundo. Entonces, mis amados, para sustentar esto voy a leer pasajes de Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, voy a leer Mateo y Génesis por 3 ocasiones. Bien, mis amados, acompáñenme en esta aventura tan fantástica, tan preciosa para llenarnos el alma más del Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestra sagrada Biblia en 2 de Tesalonicenses hasta el 12, hasta el versículo 12. Amén, mis amados. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Hasta aquí en este pasaje, mis amados hermanos. Yo voy a hacer énfasis en el versículo 2 y 3, en que Pablo nos aconseja que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar y que no nos conturbemos o no nos turbemos ni nos pongamos tristes por ninguna palabra que por carta o por personas nos digan contraria a las palabras que ya hemos escudriñado en estas escrituras. Y en el versículo 3 nos recalca, dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El anticristo, del cual es mi tema en esta tarde, o el hombre de pecado, no vendrá sin que antes, perdón mis amados. En el versículo 3 nos dice Pablo aquí que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí en este punto yo quiero subrayar, amados hermanos, que muchos apologistas, muchos predicadores siempre dicen que cuando venga el hombre de perdición, el anticristo, ya nosotros, la iglesia, no vamos a estar aquí. Pero Pablo nos está diciendo en el versículo 3 que nadie nos engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor Jesucristo no viene antes de que venga el anticristo, entonces esto quiere decir que nosotros vamos a estar aquí en esta tierra viendo la venida o la aparición del anticristo, ¿verdad? Porque es bien clara la escritura, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces no podemos ver bajar en las nubes al Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, ni con trompeta de arcángel, ni resucitar los muertos, si no se manifiesta ante la apostasía, en que en esta apostasía se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, que en este versículo 4 nos está diciendo que cuando venga este hombre de pecado, él se va a oponer contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo estipulado por el Señor, contra toda iglesia, contra toda sana doctrina, y ellos van a ser su propia iglesia, en cual él va a ser el Dios. Este anticristo, este hombre de gris va a ser el Dios, el que se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice en el 5 y en el 6, acuérdense que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto, ¿verdad? Y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Debo ser sincera, mis amados, que este versículo 6 ha sido motivo de gran debate mío solo, no con nadie, sino con mi espíritu mismo, porque yo siempre he debatido en estas palabras que dice Pablo, y vosotros sabéis lo que lo detiene. Y yo siempre había pensado muchas cosas, que es el Espíritu Santo, que es la iglesia, que es el Señor Jesucristo, muchas cosas, y que debo ser sincera, repito, que hasta el día de hoy yo no alcanzo a comprender qué es esa cosa o esa persona que detiene todas las cosas para que todavía no aparezca, para que todavía no se manifieste el anticristo, hasta que sea el tiempo de Dios, hasta que se llegue al tiempo estipulado por el Señor, ¿verdad? Sin embargo, hace unos días yo escuché un mensaje de un predicador, creo que se llama el doctor Roe Palacio,
Palacio. No recuerdo bien el otro apellido porque la verdad es que yo casi no veo a ese señor y yo siempre recuerdo las cosas que me interesan, que es la palabra del Señor. Siempre pongo énfasis en recordar en las enseñanzas y toda la palabra que está en este libro y que también es dicha por varios mensajeros del Señor que mientras estén en esta tierra, yo no sé si serán enviados por Dios o son enviados por ellos mismos. Sin embargo, este señor, que es mesiánico, creo, de México, él dijo que esta persona que detiene al anticristo para que todavía no se manifieste, dice que es el arcángel Miguel. Y él leyó un versículo de Daniel, creo que fue en el capítulo 12:1, en que la escritura dice en Daniel que en aquel tiempo se levantará Miguel. Y él decía que levantarse es como, por ejemplo, yo estoy sentada aquí en este mueble ahorita predicándoles, aquí hablándoles esta palabra, y yo me levanto y me voy para otro lado. Entonces él hace alusión a eso, que levantarse significa que ya deja de hacer lo que estaba haciendo y se levanta y deja un espacio vacío. Entonces ahí, pues ya con ese espacio vacío que era el que nos representaba, el que estaba a favor de nosotros, como en otra parte de Daniel dice, que él es el que ayuda, el único que ayuda al Señor Jesucristo en las batallas, que es el arcángel Miguel, dice que se levanta, pues, y entonces al ya no estar él ahí, ya no oponérsele al diablo, entonces el hijo del diablo, el anticristo, se va a levantar y ahí es que se va a manifestar. No sé si esto tendrá verdad, pero para ser sincera, mire, para no incurrir en querellas, en quererme hacer más sabia que este caballero que ya es anciano, yo le doy un 80% de credibilidad a lo que él dice. Pudiera ser esto, ya, pero no lo aseguro, ya. Pero lo que me convoca en este momento es el advenimiento del anticristo, y ese es mi tema en esta tarde. Entonces, por eso voy a proseguir, mis amados. En el versículo 7 está el punto culminante, el punto manifiesto de todo este discurso que yo les estoy pronunciando. Y yo quiero, mis amados, que tomemos mucha atención en que pongan ustedes mucho énfasis en su entendimiento, en su corazón, en todo su ser. Así como Job dijo que el oído prueba las palabras, así como el paladar prueba los manjares que uno come. Nadie cuando le muestran un plato de comida y lo saboree pueda decir, ay no, esta comida, o sea, no se va a quedar sin manifestar si está muy sabrosa o está mala o tiene mucha sal, tiene mucho azúcar, está sin sabor. Ya, siempre, una vez que nuestro paladar saborea algún plato delicioso o que no esté tan delicioso, nomás a la vista, que se vea bonito, sabroso, entonces no nos vamos a quedar sin nosotros manifestar nuestra opinión acerca del plato. Por eso Job dijo así, que el oído prueba las palabras como el paladar prueba los manjares. Entonces así mismo yo les ruego, mis amados, que en esta tarde agudicen bien sus oídos y su boca la pongan, pero en un punto fantástico para poder degustar esta palabra verdadera que estamos hablando. Ustedes y yo, y aquí en medio paseándose al Espíritu Santo. Ya. Entonces, esto es el punto culminante, maravilloso de mi mensaje, el versículo 7. En adelante, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Todo este engaño, todos estos prodigios de que va a ser gala este anticristo, este hombre de perdición, este hombre de pecado, solamente podrá hacer mella, se podría decir, o tendrá cabida solamente en las almas inconstantes, en las almas que están destinadas para perdición. Solo es para el hijo de perdición, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como yo siempre he dicho, no es el Señor el que falla, sino que habemos ciertas personas
que rechazamos el señorío, rechazamos el amor de la verdad y del sacrificio del Señor Jesucristo para ser salvos. Y en el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mucho ojo en esto, mis amados hermanos, a pesar que puedo yo sonar trillada o hacer un cliché aquí en esto, porque muchas personas repiten estas palabras a cada rato. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, y creo yo que ya lo sabemos de memoria. A fin, dice, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, mis amados, aquí yo voy a hacer un interludio acerca ya del tema de lo que les estoy sustentando, que hasta ahorita estoy un poquito media confusa en las ideas, porque ya les digo, les repito que esto es muy difícil de sustentar y me causa mucho temor. Yo en mi video anterior que hablé acerca de Caín, de este hijo de perdición, yo les decía que el diablo, siempre envidioso, tratando de imitar siempre las cosas santas de nuestro Padre Celestial, él sabía el gran plan maravilloso que él iba a tener con la humanidad, que iba a enviar a su hijo, a su unigénito, le iba a enviar a la tierra para que adquiriera un cuerpo de carne y para que se hiciera semejante a todos los terrenales a quien nos iba a dar la salvación. Entonces el diablo, como era un querubín protector que había sido puesto por Dios en el Edén, él ya también tenía programada su contraataque, su desidia, su envidia, su rencilla. Él quiso imitar todas las cosas del Padre y ya también tenía preparado toda su artillería para poder vencer al Señor Jesucristo, no en la cruz, porque él sabía que eso era imposible, porque él sabía muchas cosas, no sé si lo sabría todo, pero él sabía ya de qué naturaleza venía constituido el Señor Jesucristo, y sabía que era un hueso muy duro de roer y que él no lo iba a poder vencer, así como así. Entonces su estrategia fue otra. Su estrategia fue de esperar pacientemente en la oscuridad, en las penumbras de toda su maldad, esperar la segunda venida del Señor, porque allí, pues como él ya iba a venir quizás ya contento, alegre, que ya venía a darnos la redención, a resucitarnos, a transformarnos en las nubes, él creyó que lo iba a coger de sorpresa, y toda esa artillería, todas esas trampas, esas artimañas las preparó para el día postrero, para ese día que todos los profetas ansiaron ver y que no pudieron ver, ni aún el apóstol Pablo, que tanto, a pesar que tanto lo anhelaba, y aún nosotros aquí estamos en la espera de si seremos nosotros esa generación maravillosa que nos toque ver la venida del Señor Jesucristo. Asimismo, pues él está en la espera también. Él está escondido en las sombras esperando para poderle hacer no frente, sino para de alguna manera molestarlo, aunque él sabe que va a perder, pero es tanta su rencilla que él quiere importunarlo, más que sea meterle una piedra en el zapato, en la sandalia del Señor, a pesar que él sabe que el Señor Jesucristo se va a sacar esa piedra de la sandalia, pero de todas maneras él quiere ponerle esa piedra al Señor para que trate de cojear, pero eso va a ser imposible. ¿Y qué pasa? Que en esta espera del diablo, de eso es que vamos a hablar, mis amados, en esta tarde. En esta espera, el diablo, antes de que hayan pasado 2000 años de la espera del Señor Jesucristo, él 4000 años atrás ya tenía su plan. ¿Y cuál fue su plan? Fue imitar lo que el ángel le dijo a María en Mateo 1, 18, 23, y les ruego que me acompañen en esta lectura, mis amados. Dice: nacimiento de Jesucristo.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Bien, mis amados. Pienso que han entendido bien este pasaje bíblico, porque aparte ya muchos lo sabemos de memoria. Y yo quiero recalcar en que el diablo cuando estaba en el Edén, él ya tenía su plan de imitar este nacimiento de Jesucristo y hizo todo casi parecido a lo que el Señor iba a hacer por medio de su Espíritu Santo en la Virgen, que dice aquí la Biblia, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Qué acontece, mis amados? Que el diablo tenía una virgen también allí en el Edén, porque pese a que prácticamente ya estaba como desposada, como dada en matrimonio con Adán, ella todavía no, Adán todavía no se había llegado a Eva, y entonces estaba en la condición de María antes de que José se llegara a ella, y el diablo quiso imitar lo que hizo Dios por medio del Espíritu Santo, y engañó a Eva diciéndole que comiera de ese fruto. Y yo ahorita en estos momentos ya no quiero andar más con detalles en este asunto. Si ustedes quieren pueden ir a mi video. Yo ya sé quién es el hijo de pecado, más o menos creo que es así, para que ustedes vean lo que yo dije ahí. Yo no quiero tratar de meterme más en esas profundidades del infierno, sino que yo quiero recalcar que el diablo hizo lo mismo, le dio del fruto a Eva, y yo dije en ese video pasado, perdón mis amados, que yo no sabía si esta serpiente, si había llegado físicamente a Eva o solamente le dio a comer del fruto, como una especie de lo que hizo el Espíritu Santo en María, que el Espíritu Santo no se llegó a ella, sino que por obra y gracia de su santidad, valga la redundancia, el Santo Espíritu hizo que María concibiera. Entonces yo no sé en qué sentido el diablo habrá querido imitar lo mismo, como él es un sucio, un pérfido, un traidor, un lujurioso, sedicioso, tantas cosas malas que tiene. Yo no sé de qué manera se llegó a Eva. Y pues dejemos eso, que sea el Señor el que se manifieste con su verdad cuando Él venga. Pero yo pienso que esas cosas no son para nuestra salvación, pero sí para que entendamos qué es lo que está pasando con este misterio de la iniquidad y con este misterio de la piedad que vamos a hablar más adelante. Entonces vemos que antes que Adán se llegara a Eva, y ya le había dado de comer la serpiente, el espíritu malo de él, no santo sino malo de él, ya se había metido en Eva y había concebido. Y la Biblia dice que después de esto, pues parece ser que Adán estaba fuera del huerto, llegó y conoció a su mujer. Ahí está la diferencia, que José en cambio la conoció después que dio a luz. Pero aquí Adán la conoció antes de que diera luz, y la Biblia muestra que nació Caín después de esto, y después su hermano Abel, dando a entender de que eran mellizos o gemelos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el diablo empezó a programar que así como el Padre había enviado su palabra en forma de carne para que en el cuerpo de María se hiciera un hombre terrenal, en todo parecido a nosotros, menos en el pecado, así mismo Él hizo que por medio de esa virgen Eva, porque ella tampoco no había tenido marido, preparó la morada del hijo de Caín. Y aquí quiero pedirles un poquito de disculpa, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que el nombre del hijo que iba a tener María era Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y dice que también Emmanuel, porque era Dios con nosotras. Y entonces yo leyendo esto quise buscar, googlear o meterme a ese diccionario bíblico, Strong, para saber qué quiere decir Caín, de dónde las raíces que proviene. Porque si vemos que es la imitación barata de Jesucristo, que Jesús se llama Jesús porque él salvaría a su pueblo, y Emmanuel porque era Dios mismo con nosotros. Yo me imagino que en Caín, ese nombre Caín también está escondido un misterio de lo que en realidad significa. Y vemos pues que Caín, mis amados, la primera obra, el primer fruto de él fue matar a su hermano, dando testimonio de la naturaleza de la cual estaba constituido, que era igual a la de su padre el diablo. Y mata a Caín, y después se ve que se acerca a Caín. Lo estoy diciendo en una forma ya resumida para no andar mucho en el tema, que ya lo he explicado y quiero ganar tiempo. Entonces Caín se acerca a Jehová y lastimeramente, hipócritamente, le dice que dice, ahora dice, me echas aquí del huerto a tierras desconocidas, me iré errante, prácticamente le dice, y cualquier persona que me viere y que sabe lo que yo he hecho, lo malo, que maté a mi hermano, va a querer vengarse en mí, va a querer matarme. Entonces Dios, viendo que tenía razón en lo que decía, pues ya estaba en los planes de Dios también, le puso señal a Caín para que nadie matara a Caín. Y vamos a leerlo esto en Génesis. Génesis 4:13. Dice, he aquí, es Caín mismo hablándole a Jehová. Versículo 14, capítulo 4. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Aquí yo quiero como alejarme un poquito del tema para explicar que muchas personas creen que cuando Dios perdona a alguien el castigo, que se lo reserva para después, es porque ya no va a ser castigado, y que si nosotros perdonamos a nuestros enemigos, prácticamente Dios ya no va a cobrar venganza en los males que nos han hecho, que no va a castigar a Caín. Y es todo lo contrario, porque ciertamente hay pecados tan graves que Jehová no los descubre en esta generación, sino que los deja para el tiempo del fin, para el tiempo glorioso del Señor Jesucristo, porque es tan grande la ofensa que el castigo amerita un castigo ejemplar. Por eso pone la señal, y por eso dice que 70 veces 7 tenemos que perdonar, y que cuando nosotros perdonamos a nuestro enemigo, dice que aguas de fuego amontonamos sobre la cabeza de esta persona mala. Muchos eruditos bíblicos en la carne, porque eso no es con el espíritu, empiezan a decir que eso era de los tiempos orientales, de las regiones orientales, que antiguamente las mujeres dicen que llevaban en su cabeza como pequeños hornillos para poder cocinar donde ellas caminaban, y que esas eran las aguas de fuego, y que cuando Pablo dijo que amontonamos aguas de fuego, era que le estábamos deseando bien, que tengan alimento, que Jehová los perdone. Bueno, en una parte sí, porque cuando uno perdona de corazón, no estamos diciendo, Señor, castiga a esa persona. Pero eso no quita de cambiar, de transgreder, de torcer las escrituras, porque nada que ver. Aquí la Biblia nos dice que él está hablando con parábolas orientales, porque esta Biblia es hebrea.
es hebrea y no está hablando de personas impías, está hablando de terrenales que hemos sido convertidos al Señor y que Él sabía que estábamos predestinados por Él mismo. Entonces cuando Pablo está diciendo que vamos a amontonar aguas de fuego, lo que está diciendo es lo mismo que de Caín, que nadie lo podía tocar porque el Señor mismo dijo, y lo que Él dice, Él no es hombre para arrepentirse, porque mía es la venganza, yo cobraré. Porque yo, ¿de qué manera puedo cobrar las ofensas que me hace un hermano? Pues si me mata una hija y yo lo mato a esa persona, mi hija no va a resucitar. Sino que la que voy a estar muerta soy yo misma, en pecado, en tristeza, porque después de la locura, después que el sol se ha puesto sobre mi enojo, voy a recapacitar y voy a estar ardiendo yo mismo en dolor, en tristeza, por haber hecho mía la venganza. Entonces, por más daño que yo le haga a esa persona que me ha ofendido, nunca el castigo, la ofensa que yo le pueda inferir a esa persona mala va a ser tan grande como lo que amerita ese castigo de Caín o de cualquier persona mala que llega a los extremos de hacernos gravoso, de causarnos mal. Entonces el Señor lo que estaba diciendo es que mía es la venganza, que esperemos en Él, que de ninguna manera dejará sin castigo a ninguna persona y que Él no tomará por inocente al culpable. Entonces eso, mis amados, yo a veces ahí es que yo me pongo triste, me rebelo, pero en una forma angustiante, que como hombres que se creen tan piadosos, tan eruditos, tanto que saben las escrituras y empiezan a buscar los pretextos, empiezan a buscar la escatología enseñada por hombres, cuando Pablo hizo todo lo contrario. Pablo desterró todo lo que le enseñó Gamaliel para aprender lo que el Señor Jesucristo le enseñaba. Pero el hombre hace al revés, todo al revés. Entonces, mis amados, eso quería yo hablarles de ese trocito, perdonen que me desvío un poco. Entonces dice la Biblia que Jehová le puso señal a Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Esta es una promesa de Dios. Este sello, mis amados hermanos, este sello, y permítanme que lo diga con autoridad, con denuedo, este sello que el Señor Todopoderoso puso en la frente de Caín, nadie lo podía romper, ningún ser humano, nadie, ningún ángel, era un sello de Dios, sello de rey, no se puede romper. Entonces nadie pudo matar a Caín, pese a que ciertas personas que leen evangelios apócrifos dicen que un hijo de Caín dice que lo mató, pero la Biblia, la escritura, amados hermanos, no habla de la vida de Caín, más que dice que avanzó para tierra ¿no? Y dice que hizo un pueblo con el nombre de un hijo y que se casó y que tuvo hijos. Pero las escrituras no mencionan nada más de Caín. Si vivió, si murió, pero nosotros tenemos que sacar puntos acerca de lo que se dice en esta palabra, que para que nadie pudiera, dice... Entonces, en el versículo 15 dice, en la mitad dice, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Si los evangelios apócrifos dicen que el nieto mató a Caín, quiere decir que era más poderoso este nieto que Dios, que pudo romper este sello. Por favor, si en los carros, cuando salen de los terminales, ponen un sello para que no se suba nadie, y no se puede subir nadie. Así usted haga paradas en el camino, ya salen los ejecutivos, salen a su destino y nadie puede bajar ni subir. Que son hombres, que son sellos terrenales, nadie puede romper. O por ejemplo, si el SRI pone sellos a locales que han faltado a la higiene, a la salud, qué sé yo, que no han pagado los impuestos, y nadie puede romper ese sello hasta que no se cancele. Entonces no me vengan a mí a decir que un hombre lo mató a Caín. Entonces, ese es el punto de todo lo que yo voy a hablar, mis amados. Que Caín, el hijo del diablo, no murió, nadie lo mató. Él está errante, escondido, y está en la sombra, está en las penumbras, y él es el hijo de maldición. Él es el hijo de perdición, él es el anticristo que el diablo está preparando para contrarrestar la venida del Señor Jesucristo, para tratar de opacar esa luz. Pero que ya les digo que solamente es una rencilla, porque él sabe que es imposible, sino que yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo he escuchado a ciertas personas que dicen, aunque no logre nada, pero por lo menos la molesto, por lo menos lo molesto.
Aunque yo sé que no voy a lograr nada, que esa persona no me va a pagar, pero por lo menos la vergüenza que sus vecinos escuchen que me debe plata. Algo hago yo, a pesar que yo sé que esa mujer no me va a pagar. Así mismo el diablo, yo sé que no voy a poder vencer, pero él en algo quiere molestarnos a nosotros y quiere molestar a nuestro Padre Jesucristo. Entonces, mis amados, eso es todo el meollo de este asunto. De lo que voy a hablar es que Caín está vivo, mis amados. Y esto es un misterio grandioso que se revela primero en Tesalonicenses capítulo 2 y después se remarca con un sello grandioso en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es lo que nos convoca ahorita para yo hacer hincapié, para recalcarle, mis amados, que estemos preparados, porque Caín se va a levantar, porque estos dos misterios, que uno representan al hijo del diablo, al hijo de la serpiente, que estaba en el Edén, y el que está en Primera de Timoteo capítulo 3, 16, es el gran misterio de la piedad, que representa al Hijo, representa la palabra viva, hecha carne, ¿verdad? Entonces vámonos, para no demorarnos mucho, mis amados, vámonos, repitamos 2 de Tesalonicenses, el versículo 7. Dice, el versículo 7 dice, mis amados, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Como ya les dije, según el erudito bíblico, señor Roe Palacio, que es un señor mexicano, creo que él sigue la Torá, según él dice que es el arcángel Miguel. Yo ya le digo que vamos a darle el voto de confianza de que no le hallo tanto fuera de lugar a esa apreciación que él tiene. Porque en realidad algo lo que detiene, yo siempre pensaba que era el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a ser quitado de en medio, no sé, pero he estado pensando muchas cosas acerca de que el Espíritu Santo iba a ser quitado. Y yo llegué a la conclusión que no es el Espíritu Santo, porque Jesucristo no puede faltar a su promesa, amados. Él dijo que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días de vuestra vida yo estaré con ustedes. O sea, en ningún momento nunca dijo que el Espíritu Santo nos iba a abandonar. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, el Espíritu de adopción, el cual clama. O sea, por medio de él tenemos acceso a todas nuestras rogativas, a nuestras peticiones, por medio de la oración del hombre justo, que es Jesucristo. Entonces esa es la confianza que yo tengo, que el Espíritu de Jesucristo va a estar siempre con nosotras. Entonces pues vemos por descarte que no es el Señor, o sea, no es el Espíritu Santo, y por eso considero que puede ser que tenga lógica que el que siempre está con los hijos de tu pueblo, como dice Daniel, que es el arcángel Miguel, dice que él se levantará. Y es verdad que cuando yo me levanto de aquí de mi sala, yo voy para el cuarto y voy a hacer otras funciones. Por eso me levanto, porque voy a hacer otras funciones, porque si yo quisiera seguir sentada, entonces quiere decir que voy caminando como sentada, ¿no? Pues si yo me levanto es porque tengo que ir a la cocina a cocinar, a tomar agua, a decir otra cosa. Entonces es para cumplir otra función, ese levantamiento, ¿verdad? Entonces yo les ruego, mis amados, que cuando un hombre del Señor dice cosas que están dentro de la lógica bíblica, bíblica, entonces tenemos que ponerle atención, aparte de la rencilla, aparte de la vanagloria, debemos reconocer cuando una persona está diciendo una cosa correcta en el Señor. Y yo pues pienso que este Señor muchas cosas buenas dice, aunque hay otras cosas y que yo no estoy de acuerdo con las que Él dice, pero bueno, ahí vamos avanzando, mis amados, y poco a poco pues iremos entendiendo, porque yo tampoco tengo la verdad absoluta de las cosas. Siempre les he dicho eso, mis amados. Entonces, pues sigamos leyendo. Dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El diablo se sabe esta escritura. Por favor, mis amados, alegrémonos, siervos del Señor.
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén, mis amados, gloria a Dios. Eso que yo les digo, el diablo sabe que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida, pero él quiere hacerle algo, aunque el Señor no lo deje, no le pague lo que él le cobra sin deberle, porque el Señor no le debe nada a él. Aunque no le pague, dice, pero te avergüenzo. Eso es lo que está haciendo el diablo. Y para eso preparó la imitación de ese Salvador que iba a venir al mundo. Entonces él se preparó un Salvador de las tinieblas, de los ángeles caídos. También se preparó un hijo. Y ya vamos a ver, mis amados, en Primera de Timoteo 3:16, que aquí nos va a aclarar todo el asunto. El misterio de la piedad. Aquí nos va a aclarar todo este asunto, mis amados. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14, como título tiene el misterio de la piedad. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Yo siempre que leo estas palabras de Pablo, cuando dice esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, o de que siempre habla de que estoy en la carne, pero que quiero verte, o sea, estoy ausente, quiero verte en forma presente, algo así. Yo siempre me parece que es Jesucristo mismo que habla por boca de Pablo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, que él ya pronto, él también tiene la esperanza de venir pronto a vernos. Dice, ¿para qué si tardo? Él sabía que quizá podía tardar bastante porque él sabe perfectamente que su Padre no quiere que nadie se pierda y él nos da tiempo para que entremos a su redil. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ya todos sabemos que la casa de Dios es el mundo bueno, donde están diseminados por los cuatro extremos de la tierra sus escogidos, que lo amamos a Él en espíritu y en verdad, y que esta casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, que somos nosotros. Esta iglesia del Dios viviente donde está el espíritu del Hijo, que es columna y baluarte de la verdad. Pues las columnas de físicas, de cemento, de piedra, no son columnas ni son baluartes de verdad. Son piedra sobre piedra que será derribada, mis amados hermanos. No lo digo yo, sino que lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo Jeremías, lo dijeron todos los profetas, mis amados. Ya, simplemente yo repito como un lorito, vuelvo y digo. Versículo 16 dice, aquí sí yo quiero, mis amados, encomiarles que pongamos todo nuestro sentido en estas palabras. Les pido disculpas porque yo sé que ustedes ya saben todo esto, mis amados, quizás mejor que yo. Dice, e indiscutiblemente, o sea que no tiene discusión ni parangón, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta aquí, mis amados, este precioso pasaje bíblico que lo vamos a anteponer o lo vamos a poner en primer lugar para compararlo con Segunda de Tesalonicenses, que ya les he leído bastante acerca del tema, porque dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahorita que ustedes me están escuchando y que yo estoy hablando aquí este misterio que por ser tan difícil de entender, quizás se los diga incoherentemente, pero ruego a mi Padre Celestial que ustedes puedan entender más de mis palabras y que el Espíritu Santo sea moviéndose en ustedes, mis queridos, mis amadísimos hermanos del Señor. Que ustedes mismos, el Espíritu Santo les ponga esa sabiduría especial que viene de lo alto para que entiendan mejor que yo las cosas. Que quizás yo se las estoy diciendo como sin masticar, como en un diamante en bruto. Yo ruego a mi Señor que Él sea el que haga el diamante verdadero en ustedes acerca de estos dos misterios, para que podamos estar preparados para las acechanzas del maligno, que es el hijo del diablo Caín, para que podamos estar puestos la armadura completa de la fe para poder resistir a esos dardos terribles. Porque si el Padre
fue terrible contra la humanidad, el hijo va a ser peor y ese ejemplo lo tenemos en Roboam y en Salomón. Que los jóvenes, a pesar que ya Caín ya es bien viejito, pero en realidad es más joven que el padre, porque el padre ya estaba en el principio también, no sé en qué, en el principio de Dios por supuesto que no, pero sí estaba en el principio de nosotros, de la humanidad, del cielo, de la tierra, ahí en ese principio creo que estaba el diablo. ¿Ya? Entonces más anciano que el hijo, pero el hijo tiene toda la naturaleza del padre, de su padre el diablo. Y yo quiero traerles unas palabras que una vez escuché en una predicadora, que esta señora predica muy bonito y dice muchas cosas muy acertadas, y sin embargo, como así yo repito otra vez, nadie lo sabe todo. Ella hay cosas que todavía no las tiene bien agarradas, bien entendidas, pero eso es plausible, es entendible, porque ni yo misma que escudriño estas escrituras, día y noche, a veces ni leyéndolas, sino repitiendo en mi mente los pasajes bíblicos ya aprendidos en mi juventud, a veces yo no alcanzo a comprender las cosas. Y pues esta señora dice cosas muy bonitas, pero también tiene muchas falacias, pero yo sé que no son de mala intención, no. Lejos está de mí calumniarla y de causarle ser causa de tropiezo para ella y para sus seguidores, de ninguna manera. Pero una vez yo le escuché decir algo muy precioso que viene al caso de lo que yo estoy hablando ahorita. Que dice que a veces no depende, bueno, yo voy a poner con mis propias palabras de lo que yo entendí, porque ella no dijo esto. Simplemente a mí me gustó que dijo que las cosas reaccionan al agua caliente de acuerdo a la naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, puso de ejemplo, perdón que ya repetí otra vez, ejemplo, dejémoslo ahí porque yo no borro nada, mis amados, a pesar que puedo borrar porque tengo acá a mi hija que sabe todo en estas cosas y ella puede corregirme y yo no, porque esto quiero que quede como en vivo y en directo, mis amados. Ya, entonces el que tiene boca se equivoca. Y ya, pues ella se estaba refiriendo que no interviene ni en las altas temperaturas porque para transformar una cosa o para hacer una cosa mejor, otra cosa peor. Y puso de ejemplo, repito, a la papa y al huevo, que teniendo la misma ebullición, el mismo calor, y eso fue lo que yo entendí el mensaje. Ella no dijo con estas palabras las cosas, repito. Él dice que con este mismo calor, pues ni siquiera era la olla de presión, nada, o sin presión. Y teniendo esta misma energía calorífica, dice que la papa se ablanda y el huevo se endurece. Entonces, esto es lo que pasa. Yo lo traigo a colación. Me gustaron esas palabras. No sé de dónde las habrá dicho ella, si las habrá de algún libro o de su propio corazón. No lo sé, ni me interesa. Lo importante es el mensaje que ella dio y que yo lo tomé para mi provecho, porque el apóstol Pablo dice que de todo lo que hablar en las personas, dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Y esto viene al caso para mis dos exposiciones que estoy dando. Hola. Aquí Miquita sale muy contenta a comunicarme que dice que estamos por arriba de las nubes con el rating. Que estamos muy bien. Ay, mi amada hija Sarita, que es tan chistosa. Gracias, mi hijita, por levantar el ánimo. ¡Viva! Ya, entonces yo para exponenciarle estas dos teorías de el misterio de la iniquidad del hijo del diablo y el misterio de la piedad del hijo de Dios, me viene al caso. Y aquí pues considero que es la naturaleza la que transforma o no transforma las cosas a las personas. Y el diablo pues, él tenía que ser duro, blando, qué sé yo, no sé, por si será huevo o la papa, qué será él, de acuerdo a la naturaleza de su padre. Y Jesucristo iba a actuar de acuerdo a la naturaleza de yo soy. ¿Ya? Entonces, porque el Hijo, por eso dice el Hijo, yo soy la representación de mi Padre, soy la imagen visible del Dios invisible. Y así mismo Caín es la imagen visible, porque él es hombre también, él es mitad hombre y mitad ángel. Entonces él en todo imitó a Dios, el diablo, porque también lo hizo a Caín, la imagen visible de él. Porque él no lo vemos, porque no lo podemos ver porque es ángel, pero sí vamos a ver a Caín con nuestros propios ojos.
¿verdad? Muy pronto lo vamos a ver, mis amados hermanos. Y todo este discurso que estoy dando es para que estemos preparados para no dejarnos seducir, ni engañar, ni mover de nuestra fortaleza. De toda la verdad, de esta palabra maravillosa que el Señor nos ha enseñado. ¿Ya? Entonces no sabemos qué naturaleza tendrá, pero Él tiene que actuar de acuerdo a la naturaleza de su Padre. No importa la olla de presión, no importa la ebullición que tenga, siempre va a tener la naturaleza del Padre. Y así mismo Jesucristo. Y entonces vamos a relacionar este misterio de la piedad, que es lo concerniente a lo que nos convoca en esta tarde, y vamos a poner de manifiesto las mismas cosas que el diablo ha hecho para su hijo. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que ya lo leí. Y vamos de versículo en versículo, de párrafo en párrafo, vamos a señalar con el misterio de la iniquidad del hijo del diablo. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Aquí me sustento yo que la teoría que yo estoy dando, esta apreciación que es mía, que Dios no me la ha dicho con parlante, ni que abrió la ventana de los cielos, sino que me ha hablado en mi corazón, que yo considero que es por medio del Hijo, porque si yo soy de Cristo, ustedes también son de Cristo, y si yo pienso que el diablo es el que está en mi corazón, entonces ¿para qué vivo? ¿Para qué predico? Si mi fe más grande, mi orgullo más grande es saber que el Hijo, que el Espíritu de adopción que nos dio el Padre está aquí conmigo todos los días de mi vida. Entonces dice la palabra en 1 Timoteo que Dios fue manifestado en carne. Asimismo Caín, el Dios de este mundo, Dios, fue manifestado en carne. No sé de qué manera lo hizo, porque nosotros sí ya sabemos por medio de Mateo cómo fue concebido el Señor Jesucristo en María, que después que fue concebido fue que José la conoció. La diferencia con el diablo es que primero, antes de que Adán estuviera con Eva, primero le dio el fruto. Que repito, yo no sé de qué manera se lo habrá dado. No me interesa, porque esas cosas ya entran en la lascivia, en cosas que no convienen y no aprovechan, ¿no? Entonces a nosotros nos aprovecha la salvación y lo que estamos leyendo. Este Dios de este mundo fue manifestado en carne, que es Caín, fue manifestado en carne, por medio de esa virgen que era también Eva. Dice, justificado en el Espíritu. Sí, justificado en el espíritu del diablo. Él justificó todo ese razonamiento, ese plan maquiavélico que él tuvo, lo justificó en su propio espíritu. ¿Verdad? Visto de los ángeles. Por supuesto, mis amados, porque tenemos una gran nube de testigos y que dice que los ángeles se maravillaban cuando Dios hacía todas las cosas que hizo. Los cielos, la tierra, los animales, que hizo las lumbreras, que hizo Adán y Eva, y dice que aplaudían de gozo los ángeles. Fue visto de los ángeles, y más aún dice que en el huerto del Edén estaban muchos árboles que eran otros querubines protectores para otras enseñanzas de Adán y Eva. Fue visto de los ángeles, o sea, ellos también saben lo que yo estoy hablando. Predicado a los gentiles. Sí, predicado a los gentiles, pero aquí de otra manera. A los gentiles que quieren ser gentiles y no quieren ser judíos. Y no me estoy refiriendo a ser judío en la carne o a irme a Jerusalén, ir a predicar la Torá. No me estoy refiriendo a esa clase de judaísmo, sino que me estoy refiriendo a ser hijo de Abraham, a ser hijo de Jacob, porque recordemos que la nación de Israel le debe el nombre a un hombre, a Jacob, porque él luchó por ese nombre. Entonces no fue una nación que se llama Israel, fue un hombre, y esto pasó, esta herencia pasó a todos los hijos de él. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo, al tener a su hijo Caín, fue predicado a los gentiles por medio de su hijo, a los gentiles que siempre van a ser gentiles y que nunca, nunca, nunca van a circuncidar su corazón. Nunca, por los jamases de los jamases. No van a ser, se van a quedar siendo gentiles. Porque por eso Pablo dijo, vosotros que en otro tiempo erais gentiles.
La palabra fue enviada para nosotros los gentiles cuando estábamos, ¿dónde? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí vino la palabra, esta palabra de salvación a los gentiles cuando estábamos muertos. Pero una vez que Jesucristo nos dio el Espíritu vivificante, somos judíos. Porque aunque le duela el que le duela, la salvación viene por los judíos. Y viene por el Señor Jesucristo, que por un misterio de su Padre Todopoderoso, Él es como Galileo Galilei dijo, la tierra no se mueve, pero sin embargo se mueve. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor Jesucristo es y no es descendiente del rey David, ¿verdad? Porque todos sabemos de qué naturaleza viene Él, que es la naturaleza del Padre que está en Él. Él está constituido por la naturaleza del Padre. Entonces, si vemos que el diablo se queda con sus hijos, él le predica a los gentiles que nunca podrán ser injertados en las ramas naturales del olivo verde que es el Señor Jesucristo. Creído en el mundo. Sí, porque nosotros creemos al Señor Jesucristo y confesamos con nuestros labios que Él es nuestro Salvador. Y como dijo el rey David en el Salmo 116, la salvación y la señal de que somos hijos de Dios es que no nos quedamos detenidos tomando la copa de la salvación, sino que predicamos el nombre de Jehová y de Jesucristo por todas partes del mundo. Lo predicamos y le creemos que de tal manera Él nos amó que nos envió a su Hijo amado. Y como dijo el rey David, la señal más grande, prácticamente, así lo dice, así lo entiendo yo, es creí, por tanto hablé. Nadie que no hable esta palabra y que no la haga en su corazón, que no hable con sus sentidos, con sus obras, con su justicia, con su amor que nos sale por los poros, tratando de hacer la justicia del Señor, aunque nos cueste sangre y dolor, no hemos creído. Simplemente somos hijos del que está creído en el mundo, que es Caín. Porque Él es predicado por todas partes del mundo también cuando se predican herejías destructoras, cuando se predican mentiras, cuando se predican evangelios de oída, cuando se predican palomitas, cuando se predican algodones de azúcar, cuando se predica agua en vez del vino santo que es la sangre del Señor. ¿Ya? Entonces la última señal que no pudo imitar el diablo. Gloria a Dios, aleluya, mis amados hermanos. Les ruego que ustedes con tinta de sangre hagan hincapié en esta frase tan preciosa del último versículo del misterio de la piedad de Dios. Que nunca lo olviden, mis amados hermanos, y que no tengan rencilla porque esta triste sierva, porque esta mujer ignorante tal vez, porque si yo soy ignorante de las cosas del mundo, con cuánta mayor razón no seré ignorante de las cosas celestiales. Esta es una de las cosas, yo ya en el otro video ya les dije cuántas cosas el diablo no pudo hacer. No pudo hacer que su hijo muriera, porque el único que da la vida y da la muerte es el Señor Todopoderoso. Él vive y por eso nosotros vivimos. El único que puede dar la muerte es yo soy, y parece que no se la dio a Caín. Y le puso el sello para que nadie lo matase y lo dejó ahí vivo, errante, para que cada día rumie todo ese odio, para que él mismo se destruyera, para destrucción de la propia carne de él, para que el espíritu que tiene un poco por parte de Eva sea salvo en el día del Señor, me imagino, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas cosas no pudo hacer, y tampoco, obvio, que si no podía hacer que el hijo muriera, hacer que lo mataran en una cruz, y no digamos tampoco en la cruz, sino que alguien lo matara, no pudo hacerlo porque el sello era poderoso, sello de rey, nadie podía romper ese sello. Así que nadie podía matar a su hijo, en eso falló. ¿Ah? Él creyó que se las sabía todas, pero hay cosas que Dios no le dice ni al hijo. Y él tenía en secreto esas cartas, esas as bajo el brazo, bajo su túnica. Entonces no podía ni hacerlo morir, ni hacerlo resucitar, por favor. Ni tampoco que diera amor. Porque algo seco no puede florecer. No puede dar amor el que no tiene amor. Así de sencillo, mis amados.
Y la cosa más gloriosa, lo más bello del mundo, gloria a Dios, y lo alabo, Padre, porque usted me ha dejado decir todas estas cosas que para el mundo serán locura, incoherencia, perdición, herejías destructoras, pero para mí yo sé que esto está escrito y que es salvación, mi amado. Ya, esto grandioso, recibido arriba en gloria. Y perdonen que yo me ponga de pie, mis amados hermanos, para repetir esta gloriosa palabra. Recibido arriba en gloria. Cosa que el diablo con todo su poder, con toda su rencilla, con todo su amor para su hijo no ha podido lograr, ni lo logrará nunca, porque él no tiene cabida en el lugar santísimo, en el lugar que solo está destinado para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, y no solo que hemos creído, sino que le hemos obedecido. Porque si no, no tuviera ninguna importancia creer, porque creer todo el mundo cree. Pero este creer, yo una vez estaba estudiando un poquito de hebreo, precisamente esa palabra creer, y según un erudito de ese hebreo dijo que el verbo creer ahí en hebreo dice que siempre se relacionaba, iba como de la manito con el verbo hacer. Entonces que si uno no hace, no ha creído. Creí, por tanto hablé. Y cuando uno habla, para dar un énfasis más importante, cuando uno habla tiene que hablarse a uno mismo como predicador. Tengo que hablar, creí, por tanto hablé, y tengo que hablarme a mí mismo para convencerme de que los idólatras, que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los glotones, los lujuriosos, los pendencieros, los rencillosos, no entrarán en el reino de los cielos. Esta palabra tiene que primero ser predicada a mí misma por mí misma. Entonces, para poder ser recibida arriba en los cielos con gloria como fue recibido el Hijo, para que donde Él esté también nosotros estemos. Entonces, qué tristeza, mis amados, qué pena con este caballero, el diablo, y con su hijo Caín, que de nada le valió este simulacro, esta pantomima, estas tretas de hacer una imitación, de mimetizarse en el Señor Jesucristo, pero solamente se mimetizó solamente en los olores, en unos olores que Él no cogió del Señor Jesucristo, sino que los cogió de los escombros, de los abismos, y no se empapó de ese perfume maravilloso que es la palabra del Señor. Entonces, mis amados, ese era el mensaje de este día. Muy importante para estos tiempos finales, que yo les ruego a mis amados que no tomen esto como un invento, como algo vano, que por gusto yo estoy hablando, mis amados. Yo les ruego que esta noche en sus camas, de pronto no sé si en otra parte ya está amaneciendo, qué sé yo, que le pregunten al Espíritu Santo, que ustedes diluciden, que escudriñen más acerca de lo que yo he dicho y que estemos preparados, porque las cosas que se vienen van a ser terribles, porque Caín va a venir con todo el poder del Padre, así como el Hijo va a venir con todo el poder del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces Él va a venir con señales y prodigios mentirosos y va a hacer milagros, pero por obra de su padre el diablo. Entonces muchas personas caerán, muchos serán engañados. Y yo les quiero evitar esto, mis amados. Yo quiero verlos, aunque no los conozco, mis amados. Quiero que estemos juntos, que cuando estemos en el cielo, yo sé que la unción del Espíritu Santo, las arras del Espíritu, el Espíritu de adopción, Él va a dar testimonio de que yo soy aquella mujer que ustedes conocieron aquí en las redes sociales y que quizás me tuvieron en poco. Porque como dijo Salomón, la ciencia del pobre es menospreciada y no son escuchadas sus palabras. Porque como yo no tengo grandes seguidores, y no me interesa la verdad, porque en una ocasión el Señor Jesucristo, casualmente, yo hace unos días estaba muy triste porque tengo 42 suscriptores que yo nunca los pedí a nadie. Porque nadie me puede acusar de que yo les he dicho que toquen la campanita, que suscríbanse, que sigan mis videos. No me pueden acusar de eso. Y yo qué contenta que 42 suscriptores me iban avanzando. Tenía 1, 2, 3, 7, 14, 15, 17, 30, 35, 40, 42. Y hace unos días se me fue uno. Y yo me puse muy triste, así como cuando esa canción de que el Señor dejó las 99, valga la mala comparación. Y se puso triste por esa ovejita que se le fue. Yo me puse triste y después en otros días perdí otro y tengo 40.
Pero después yo le decía al Señor, le digo, ¿por qué se me van? Que tal vez, dígame usted, tal vez estoy predicando mal, tal vez no estoy llegando bien a la gente como debiera. Y entonces yo clarito sentí en mi corazón que para yo tener bastantes seguidores tengo que predicar cosas, quizás cosas vanas, cosas que les alegren el corazón, que los engañen, cosas que no los atormenten, como le decían a los profetas, que vete de aquí, nunca me profetizas nada bueno. Entonces yo nunca podré tener seguidores bastantes ni suscriptores, porque yo nunca voy a predicar sandeces ni cosas que no son por tener dinero, por tener suscriptores. Y me vino a mi mente, yo estaba así, había venido a trabajar, estaba triste, cansada cuando ya 2 suscriptores se me habían ido. Y yo dije, ay Señor, ¿qué va a pasar? Y clarito me vino ese pasaje de la Biblia en que el Señor, los apóstoles tristes, dice que Él estaba predicando a multitudes. Y de repente se empezó a ir la gente. Se empezó a ir la gente porque no les gustaba las cosas que el Señor les decía, porque las palabras de Él los acusaban. No era Él, porque Él no vino a juzgar ni a acusar. Pero como Él mismo dijo, mis palabras que digo son las que los acusan. Y la luz que yo tengo es la que pone al descubierto las tinieblas que ellos tienen. Y le dijeron los apóstoles cabizbajos, Señor, mira cómo se va la gente. Y el Señor Jesucristo, yo me imagino que se los quedó mirando. Eso no dice que se los queda mirando, sino que lo que se lee es que les dijo, y si ustedes quieren, también váyanse. Si ustedes quieren, también pueden irse. Dando a entender que los que nos vamos de la presencia de Él somos los que perdemos. Él no tiene nada que perder, Él seguirá siendo el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús el Salvador, el que dio su vida, el amor más grande del mundo, la sabiduría más grande. Nada que nosotros hagamos podrá enturbiar esa dicha tan grande de ser el Hijo de Dios. Ni tampoco, como siempre digo, nadie, ni por más que digan, los grandes apologistas, los grandes eruditos bíblicos que dicen que Jesucristo es Dios. Nadie podrá quitarle la dicha al Padre, así digan esas herejías. Nadie podrá quitarle la dicha al Padre de que Él tiene un Hijo que demostró ante su gran enemigo que tiene la naturaleza de su Padre, de mi gran yo soy. Nadie podrá quitarle el orgullo del Padre de ver a ese Hijo maravilloso ahí en la cruz muriendo por gente mala. No por sus amigos, sino por sus enemigos. Entonces ese es un orgullo, una cosa tan grande, maravillosa, que con las tonterías que digamos los hombres no le vamos a quitar ese gran honor al Señor. El Padre es el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Y no olvidemos, mis amados, que gracias al gran sacrificio del Señor Jesucristo, porque su Padre le preparó un cuerpo y todo cuerpo tiene alma y espíritu, entonces Él fue digno de tener un espíritu, que es el espíritu de adopción, el que le dijo a sus apóstoles, no se entristezcan, al contrario, alégresen, porque si yo no me fuere, no les podré enviar el Consolador. Entonces, gracias a ese sacrificio que hizo en la cruz, le fue dado el don, el honor de tener un espíritu propio. Ese es el espíritu de adopción que tenemos. Entonces, una cosa es el espíritu del Padre, una cosa es el espíritu de Jesucristo, otra cosa es nuestro espíritu y otra cosa es el espíritu de Caín y el espíritu del diablo. Eso, mis amados, les dejo que recapaciten y que me dejen sus comentarios, y yo en la cajita de abajo de comentarios les voy a dejar una lista que ya tengo preparada para que ya no tengan que hacer ni las quejas, nomás que pongan su nombre y acepten nomás de esa queja, de qué queja tienen en contra de mí otra vez por estas palabras que les he dado. Que mi Señor de la paz les dé toda la paz que necesitamos a ustedes y a mí. Gracias, desde Antofagasta, Chile. Lilia Mercedes Guevara Hidalgo se despide. Hasta la próxima.